Gracia y paz, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, en este día de reposo en que el Señor nos permite venir nuevamente con ese gran privilegio que es la Palabra de Dios. Siguiendo con la temática, mis hermanos, del libro de los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús, y terminando esta sexta semana, nos corresponde el tema Listra, el pueblo fronterizo, la predicación a un pueblo pagano y supersticioso. La predicación a un pueblo pagano y supersticioso. El texto base que nos va a guiar esta mañana, es el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo del 8 al 20. Pero antes de iniciar, yo les invito a cada uno de ustedes a que pongamos este tema bajo la mirada de nuestro Padre Celestial, y que sea Él ministrándonos y redarguyéndonos, y sobre todo, que sea Él el que pone sabiduría y entendimiento en nuestros corazones y en nuestra mente. Ahí donde está, yo les invito a que me acompañen en oración para decirle: bendito y amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, en esta mañana venimos ante tu presencia, agradecidos por tu bondad y por tu amor, porque cada día nos permites reconfortar nuestro corazón, porque cada día nos permites venir ante tu presencia, Señor, para alabarte, para bendecirte y para glorificar tu nombre. Y hoy no es una excepción, mi Dios, porque a través de tu palabra te manifiestas en el corazón de tus hijos. A través de tu palabra, Padre de los cielos, tú ministras nuestras vidas. Padre Celestial, gracias te damos por este tema, porque a través de él sabemos que cada día aprendemos conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito y conforme a la doctrina, que es la doctrina de tu Padre. Sella los labios de tu Hijo, para que cada pensamiento, cada dicho, cada palabra, cada texto bíblico sea conforme a tu voluntad, sea conforme a tu propósito y sobre todo para honra y gloria tuya. Te alabamos y te bendecimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos oyentes y miembros de la Iglesia de Dios Séptimo Día, Listra, el pueblo fronterizo, y la predicación a un pueblo pagano y supersticioso. El contexto bíblico es el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo del 8 al 20. Y la palabra nos dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis de esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos,
Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese un sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Una escena bastante fuerte, una escena bastante descomunal para esos tiempos y aún para los nuestros. Alrededor del mundo, mis amados hermanos, existen personas que conocen muy poco sobre Dios y muy poco sobre las Escrituras, tanto en las sociedades primitivas como en las industrializadas hoy en día. Ellos son los perdidos del mundo, personas aferradas a la idolatría, supersticiones, supercherías y filosofías baratas, personas sin Dios y sin esperanza para el futuro. Es por eso importante para nosotros reconocer que Listra estaba situada a 30 kilómetros al suroeste de Iconio. Allí se produjo una curación milagrosa, pues Jesús sanó a un tullido por boca del apóstol Pablo. Años después de este acontecimiento, Pedro había curado en el nombre de Cristo a la puerta del templo a un hombre que estaba paralizado desde el vientre de su madre. Estas curaciones provocó en aquel momento que el pueblo se reúna en el patio del templo, donde Pedro pronunció un poderoso discurso, un sermón que impactó el corazón de la gente, lo que causó que Pedro fuera llevado a juicio ante el consejo de los judíos. Lo que le ocurrió a Pablo en Listra fue idéntico. Mientras el apóstol predicaba a las multitudes, observó a un tullido de toda la vida. Este hombre comprendió al orador y creyó en el poder de Cristo. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Pablo, el apóstol percibió la voluntad de Dios. Le pudo haber mirado fijamente y ordenarle que se pusiera inmediatamente de pie y caminara. Era el poder de Cristo actuando a través de las palabras de Pablo. El apóstol, sin que el orador pronunciara el nombre de Jesús y sin que tomara el tullido de la mano como hizo Pedro, pues el enfermo oído el Evangelio y creyó en las buenas nuevas de salvación. Era su fe la que le había salvado. Listra era una ciudad idólatra, cuyo pueblo no conocía al santo y único Dios, ante el cual todos los hombres somos culpables. Aquellos idólatras creían en muchos dioses y espíritus, creían en las posibilidades que se podían encarnar y caminar entre ellos. También deificaban fácilmente a algunos famosos, pues los espíritus del enemigo, del acusador y de los hombres perdidos no viven separados unos de otros. Es ahí cuando las multitudes oyeron a Pablo y Bernabé y vieron cómo se curaba el enfermo y pensaron que los dioses buenos habían visitado su ciudad. Dieron a Bernabé el nombre de Zeus, pues tenía los mismos caracteres del padre de los dioses, el dios principal del panteón griego, en su espíritu paternal, su bondad, su silencio y su prudencia. Y a Pablo el nombre de Hermes o Mercurio, el mensajero de los dioses, que se distinguía por su actividad, su acción dinámica, su discurso y su lucha. Sí, mis hermanos. Como había un antiguo templo de Zeus fuera de la ciudad, el sacerdote del dios de Zeus captó enseguida la indirecta y pensó que era momento de afanarse en cumplir con su deber, apresurándose a traer unos toros para el sacrificio. Por eso, mis hermanos, es importante preguntarnos a nosotros, ¿cómo podemos llegar hasta aquellas personas que aún viven sumergidos en la idolatría?
en las supersticiones y filosofías baratas. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicarle a un pueblo pagano y supersticioso? Y es ahí cuando el testimonio de Pablo cobra vitalidad en las calles de esta ciudad, ya que no se dice ni se explica que posiblemente en Listra hubiese alguna sinagoga o alguna casa de oración, no. Pablo aprovechaba en las calles predicando, porque sabía que ahí por lo menos había unos pocos ciudadanos judíos que escucharían su voz. Y entre los oyentes, las escrituras mencionan a la madre de Timoteo, quien al parecer era judía. Esto lo podemos ver en Hechos 16, 1 al 3. Si los judíos se hubiesen estado reuniendo, Pablo se les habría unido y comenzado su ministerio entre ellos. Pero por lo que podemos apreciar en este pasaje, todo parece indicar que estaba predicando en la calle y compartiendo acerca de Cristo con cualquiera que se detuviera a escucharle. Es ahí cuando la afirmación cierto hombre de Listra estaba sentado parece también señalar una predicación al aire libre. Lo más probable es que ese hombre fuera un mendigo. Ahí es cuando debemos fijarnos en un hecho importante. Tanto Pablo y Bernabé tuvieron que luchar contra la barrera del idioma. Ellos no conocían la lengua licaónica, y solo los judíos educados conocían griego y arameo, los idiomas que hablaba Pablo. Sin embargo, la dedicación que estos hombres tenían, no importaba qué barreras se pusieran delante, vencieron la barrera del idioma y lucharon para dar a conocer a Cristo en todo el mundo. Listra, una ciudad pagana, una ciudad fronteriza, no muy civilizada. Esa era Listra, mis hermanos. La ciudad a la cual Pablo y Bernabé habían viajado. Sí, mis hermanos. Pero Pablo llevaba un mensaje especial, un mensaje diferente, mis hermanos. Un mensaje que permitiría conocer al Dios vivo, al cual ellos servían. Un mensaje lleno de esperanza y vitalidad. El mismo mensaje que hoy en día se nos lleva a cada uno de nosotros a compartir y explicar conforme al propósito de Dios en nuestras vidas. Un mensaje también en donde la naturaleza de un pueblo necesitaba escuchar de ese Dios vivo. Es por eso que nos da un claro entendimiento de la misma naturaleza de las personas supersticiosas. Y aquellas son receptivas a la fe de Cristo. Esto se muestra en el cojo que estaba sentado en el borde de la calle. Podríamos decir que el cojo fue uno de los pocos que se detuvo a escuchar a Pablo. Podríamos sacar esa conclusión del grito de Pablo, que por lo visto fue para atraer a la gente. El hombre estaba completamente desvalido, estaba cojo de ambos pies. Desde su nacimiento nunca había caminado. Él escuchó el Evangelio. Él oyó hablar a Pablo. El corazón de este hombre estaba abierto al Evangelio. Por tanto, las palabras de Pablo impresionaron en su corazón. Entendió que ese mensaje que Pablo había traído no era de hombre, era traído de Dios. Era traído de Dios. Experimentó una pasión increíble, transformada en fe,
Pero no una fe cualquiera, mis hermanos, sino una fe que solo Cristo pone en nuestros corazones. Una fe diferente, mis hermanos. Una fe diferente, mis hermanos queridos. El hombre realmente tenía fe para ser sanado. La palabra ser sanado significa tanto ser curado como ser salvo. Y Pablo estaba predicando el Evangelio. Y el corazón del hombre fue movido a creer y confiar en que Jesús podía salvarle. Pablo se dio cuenta de esto. Él vio surgir la fe en este hombre. Una fe lo suficientemente fuerte para sanarle, así como para salvar su alma. Todo lo que el hombre había estado necesitando era que le señalaran el camino hacia el poder en el nombre de Jesús. Y Pablo dijo a gran voz, levántate, Megalei, levántate, derecho sobre tus pies. Y el hombre saltó y anduvo. Pablo no le dio la mano al hombre, él no le tocó en lo absoluto, simplemente le habló. Era el poder que provenía de Cristo y esa fe que residía en el corazón del hombre, la que ejercitaba su fe, le permitía creer y confiar verdaderamente en el Señor para ser sanado, de igual forma que para ser salvo. Es aquí cuando el punto central de este pasaje nos da a entender que las personas supersticiosas y paganas del mundo pueden ser alcanzadas para Cristo. Sus corazones son iguales que los corazones de las personas civilizadas, educadas del mundo, de las personas que han recibido a Cristo. Son los mismos corazones. La diferencia es que quizás nadie le ha guiado a dar ese brinco, ese salto, a levantarse de donde están postrados, sumidos en ese fango llamado pecado. Ellos, al igual que nosotros, poseen la misma naturaleza, tienen la misma necesidad, están de igual manera abiertos y dispuestos a esa verdad. Y cualquier persona que ignore las Escrituras y la verdad acerca de Cristo es un idólatra, un pagano, una persona apartada de Dios. Y en Efesios 2:19 así dice la palabra. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y ese era el mensaje que había llevado Pablo. Para que la gente se convierta en miembros de la familia de Dios. Y ese es el mensaje que cada uno de nosotros debemos llevar para alcanzar vidas para Cristo. Las personas supersticiosas son dadas a deificar a los hombres. Es ahí que todas las personas que escuchan a Pablo, ese es momento corrían para ver qué estaba causando semejante conmoción. Y teniendo en cuenta lo sucedido, el incidente ocurrió en un lugar, el más concurrido de la ciudad. La gente corría aturdida, escandalizada, alborotada, gritando que dioses en forma de hombres habían venido a visitarles. Por supuesto que con tanto alboroto, pronto toda la ciudad se enteró del milagro y quiso hacer dioses a los hombres que habían ejecutado dicho milagro. Aquí se nos está tratando de decir que hay una tendencia en el mundo de levantar falsos ídolos a través de los predicadores, a levantar bandera por aquellos pastores
que a nuestros oídos pensamos que predican bonito, pero predican únicamente el humanismo y no el arrepentimiento del pecado, lo cual significa un riesgo para los siervos de Dios, para quien quiere ser discípulo de Dios, ya que sin darse cuenta están adorando las habilidades del hombre y sus proezas, ya sea en ciencia, en tecnología, en hechicería, en magia y aún en filosofía. Sí, mis hermanos, esa edificación en nada engrandece el corazón del hombre delante del Señor. Y en Apocalipsis 3:17 nos dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y eso somos nosotros a los ojos de Dios. Y sin embargo Él nos ama, así quebrados, así rotos como estamos. Y es ahí cuando el Señor quiere vernos lejos de toda maldad. Lejos de toda maldad. Es ahí, mis hermanos, cuando las personas supersticiosas creen en los mitos y la gente de Listra creyeron que Pablo y Bernabé eran dos dioses artificiales. Zeus, también conocido como Júpiter, y Hermes como Mercurio. Y el mito cobró vida ese instante para el pueblo de Listra, ya que algo conocía ese pueblo, una fábula, en donde decía que hace muchos años atrás los dos dioses se disfrazaron de hombres y vinieron a la tierra, buscando gente que los recibiera y los agasajara. Mas la búsqueda fue en vano. Todos los rechazaron excepto dos campesinos, Filemón y su esposa Baucis. Decepcionados y enojados, los dos dioses destruyeron la ciudad, pero premiaron y honraron a Filemón y a su esposa. Aquí podemos ver, mis hermanos, claramente cómo Listra asoció a Pablo y a Bernabé con esa fábula que ellos conocían. Se creía que los dos dioses habían visitado la tierra en esta ciudad. La imaginación voló. Vieron un acontecimiento extraordinario. Un hombre cojo, un hombre que nunca había caminado, fue sanado, simplemente bajo la orden de Pablo. Reaccionaron al desenlace humano de los predicadores y los asociaron con los predicadores mitológicos. Así que no querían cometer el mismo error, querían el favor y la bendición de los dioses, no su juicio y condenación. Es ahí cuando los paganos creen en mitos, tienen ideas erróneas acerca de la realidad y la verdad del origen y el poder del mundo, de la naturaleza y presencia de Dios. Y hoy en día muchos cristianos aún siguen aferrados a mitos y tradiciones, a suertes. Piden que les lean las cartas, el tarot y un poco de tradiciones, de supercherías, a fin de convencerse de que están libres de toda falta. Los paganos confunden la capacidad del hombre con la capacidad y el poder de Dios. Y enseguida están dispuestos a rendir homenaje al hombre por sus logros. Hoy en día, en estos tiempos, en este mes de diciembre, mucha gente honra al pequeño Dios que ha nacido en Belén, a pesar que como Iglesia de Dios nosotros sabemos que este mes no corresponde al nacimiento de Jesús. Y sin embargo,
El mundo católico y el mundo cristiano han asumido esa idolatría. Veneran al niño del pesebre, pero no quieren saber nada del hombre que en la cruz, con su sangre, dio su vida por nosotros para el perdón de los pecados y nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Qué contraste, ¿verdad, mis hermanos? Por eso dice claramente, los paganos confunden la capacidad del hombre con la capacidad y el poder de Dios. Las viejas tradiciones siguen cobrando fuerza. Hoy el mundo está como Listra, llena de paganismo, de idolatría, hechicería y pensamientos filosóficos vanos. Es ahí cuando las personas supersticiosas ofrecen un sacrificio equivocado. Se apresuran a rendir honor a quien no deben rendir honor. Se inclinan ante el hombre y rechazan postrarse ante Dios. Confían más en el poder de la palabra de una persona antes que en el poder de la palabra de Dios. Vemos aquí que la idea del sacrificio que tenían estas personas era para asegurar un favor y bendiciones por la fábula que ellos conocían. No era solamente una idea de la religión. Y esto es un hecho verídico, mis hermanos. Que una persona que permanece siendo fiel y verdadero va a ser agradable a los ojos de Dios. Y una persona que quiere ser agradable a los ojos de Dios tiene que sacrificarse y darse a sí mismo en cualquier empeño si desea cosechar los beneficios de su cometido, es decir, su favor y bendición. No importa cuál sea tu proyecto, mi hermano querido, mi amigo oyente, se va a necesitar todo el esfuerzo, energía, tiempo y todo nuestro ser si deseamos obtener esa bendición. Mas sin embargo, los paganos, los perdidos del mundo, se sacrifican y se dan a sí mismos a los hombres de poder, habilidad, riquezas y éxito. Se entregan fácilmente, se dan a sí mismos a dichos hombres, tratándolos como si fuesen dioses. Lo hacen así para apresurarse el favor y las bendiciones de su poder, habilidad, riquezas y éxitos. Y hoy en día, en muchas iglesias que han dejado de ser un templo para conocimiento y estudio de la palabra de Dios, y hoy solamente son clubes sociales en donde cada uno busca con quién juntarse para sacar provecho en los negocios. Los humanistas paganos también, que siguen los mitos básicos del mundo, se sacrifican y se dan a sí mismos a los hombres de ciencia e industria en pos de habilidades y logros para asegurarse el favor y las bendiciones forjadas por sus manos, como si ellos fuesen dioses, confiando en su sabiduría y su raciocinio. Mas sin embargo, mis hermanos, existe el sacrificio genuino, el sacrificio de Jesucristo por el hombre, el hecho de dar su vida para salvar al hombre, a la humanidad. Y en 1 Pedro 2:24 nos dice, porque ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados? Es ahí cuando cobra vitalidad, relevancia,
e importancia el mensaje de Pablo. Porque el objetivo principal estaba enfocado en las personas supersticiosas. Esta gente había estado gritando y haciendo cosas en su propio idioma, el griego. Pero Pablo y Bernabé no podían entender lo que decían en su idioma licaónico. Cuando finalmente entendieron lo que estaba sucediendo, valientemente protestaron contra aquel comportamiento tan pagano. Corrieron en medio de la multitud y rasgaron sus ropas. Rasgar las vestiduras era una señal de indignación frente al pecado. Mediante este acto las personas sabrían inmediatamente que los dos hombres estaban protestando. En el versículo 14 y 15 dice claramente, proclamando exactamente lo que la gente pagana necesitaba escuchar. Aquellas personas no conocían las Escrituras, así que Pablo tenía que hablarles del Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. A ese Cristo, a ese Dios vivo, es a quien nosotros predicamos. Pablo expuso cosas sencillas, básicas, cosas elementales. La primera, que los hombres somos simplemente hombres. Somos simplemente hombres semejantes. Tenemos la misma naturaleza. Tenemos el mismo corazón, Salmo 33:15. Los mismos sentimientos, las mismas enfermedades, las mismas tentaciones, los sufrimientos. Un cuerpo que muere y envejece. Y quien hace esta declaración es el hombre que Dios mismo escogió para que fuese testigo y modelo para todos los hombres. Y en 1 Timoteo 1:16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El hombre podría decir al resto de los hombres, por tanto os ruego que me imitéis. Pablo rechazó el honor y homenaje a los hombres, declaró que todos los hombres son meramente eso. Todos los hombres somos simplemente eso, viles mortales. Ninguno de nosotros podemos jugar a ser Dios. Hay un Dios verdadero. Pablo sabía quién era. ¿Y quién es nosotros? ¿Sabemos realmente quiénes somos delante de Dios? Y Pablo predicaba acerca de arrepentirse de las vanidades del pecado y volverse en pos de la santidad a través de Cristo Jesús. Que debía abandonar toda idolatría. Y por eso dice Pablo en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y hoy el mundo necesita ese tiempo de refrigerio. Hoy el mundo necesita con más ahínco que nosotros compartamos la palabra de Dios, que prediquemos de una sana doctrina, que el mundo pueda comprender que la iglesia no es un club social en donde todos pasamos bien. La iglesia es un sitio donde vamos los perdidos que necesitamos alcanzar la santidad para Cristo. Aquellos que estamos perdidos en el mundo. Aquellos de que necesitamos ser levantados y redarguidos. Esa es la iglesia. Y Pablo también decía que hay un único Dios vivo. Mas sin embargo, las personas estaban adorando a otras cosas. A los ídolos hechos por manos humanas, que carecían de vida y eran completamente inútiles para salvar al hombre del pecado, la muerte y el juicio final. Al hombre mismo que envejece, sufre y muere, totalmente incapaz de salvarse a sí mismo de pecado, la muerte y el juicio, mucho menos de salvar a otro.
Y Pablo decía que hay un Dios vivo que tiene la energía de la vida, el poder de la vida, la fuerza de nuestra vida, la esencia misma y el principio y la cualidad de la vida. Por lo tanto, Dios es un Dios vivo, es el único digno de ser adorado. Tercero, el Dios vivo es el creador de todas las cosas, del cielo y la tierra y el mar, y todo lo que hay en ella. Es el creador del hombre, de todo lo que tiene que ver con él, y le rodea, por tanto, el Dios de la creación es el único que debe ser adorado. Y en Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Cuánta verdad tan hermosa es esta. La verdad de la palabra bíblica. Y Dios permitió, en cuarto lugar, que los hombres anduvieran según su parecer. Y es ahí cuando debemos notar que Pablo estaba explicando por qué las personas adoran a los ídolos. ¿Por qué están sumergidos en las vanidades de la idolatría? De las cosas vanas que llenan la tierra, mas no el corazón del hombre. Los hombres adoran las cosas porque Dios les había dado un libre albedrío. Al hombre se le permite andar en sus propios caminos. Dios nos ha dejado que tomemos la decisión y aún nos sigue dejando que nos manejemos a nuestro libre albedrío. Pero la pregunta que cabe aquí es, ¿vas a seguir eligiendo tú, mi amado amigo y hermano, esa vida de fracaso que te llevó de tumbo en tumbo a sumergirte en el fango del pecado? ¿O es tiempo de salir de ahí? La decisión es personal. Pero el único y verdadero Dios es el que merece la adoración nuestra a través de nuestra vida. Sí, mis hermanos. Y en quinto lugar, Dios siempre ha provisto testigos de sí mismo. Ningún hombre se ha quedado sin testigos. Hay evidencias de quién maravilloso es Dios. Y las leyes de la naturaleza dan testimonio de Dios mismo. Es por eso que la Biblia misma, la Escritura, nos enseña que el hombre siempre tiene dos testigos de Dios. Esos testigos externos que se revelan en la naturaleza y que Pablo destaca en Romanos 1, 19, 20. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El testigo interior, tanto en la conciencia como en los pensamientos. Sí, mis hermanos. Por eso es que la palabra es clara, que nosotros debemos ser ministros de la palabra de Dios. A través de la prédica del Evangelio, buscando alcanzar a ese pueblo pagano y supersticioso, a ese pueblo que aún no conoce de las preeminencias del amor de Dios en nuestra vida, a ese pueblo que aún sigue extraviado caminando. Porque ese pueblo necesita ese refresco de libertad en Cristo Jesús. Y para eso debemos estar dispuestos a sufrir persecuciones e incluso la misma muerte. En Antioquía de Pisidia e Iconio, esas dos ciudades que amenazaron y expulsaron a Pablo y Bernabé, en donde algunos judíos estaban tan indignados con los dos predicadores, con su mensaje misterioso y lleno de amor a la vez, que fueron en pos de ellos persiguiéndolos e incitando a la gente en contra de estos dos siervos del Señor. Cuán volubles, inconstantes e impulsivos eran los paganos. Y qué carnales y malvados los religiosos, aquellos fariseos. Sin embargo, los dos predicadores, Pablo y Bernabé,
estaban dispuestos a sufrir con un solo propósito: ayudarles a conocer la verdad, porque sabían que la verdad les haría libres. El populacho apedreó a Pablo y lo dejaron dándolo por muerto. Yo me imagino esta escena, mis hermanos, que las piedras volaban por el aire, en aquella tarde dirigiéndose a un solo objetivo, a Pablo. Una de ellas impacta en su cabeza y la hiere y se desploma. Y docenas de piedras de diferentes tamaños siguen cayendo sobre Pablo. Y quizás alguien en la multitud gritó: es un blasfemo el hombre en el suelo, es un blasfemo. Su cuerpo está sangrando copiosamente. Y alguien se acerca y mira a Pablo sin moverse y grita: está muerto. Por fin está muerto, responde otro. Y como eran aquellos fariseos conocedores de la ley, quizás alguno dijo: así lo mandó Moisés y así lo hicimos. En sus corazones y en su rostro hay una sonrisa maligna. Creen haber vencido y apagado el evangelio. Unos dirían: hemos triunfado, mientras la sangre sigue rodeando el cuerpo inerte de Pablo. Se ven las marcas de las rocas a un costado del cuerpo de Pablo. Uno a uno la multitud que apedreó a Pablo se van retirando y sacan el cuerpo de Pablo de la ciudad. Mas sin embargo, no es lo que la gente prepara, sino lo que Dios predispone. Los seguidores de Pablo, sus amigos, rodean el cuerpo. Están tristes, mas sin embargo, ven que hay vida aún en él y dan gracias a Dios por la vida de Pablo. Pablo está vivo. Pablo está vivo, mis hermanos. Se pone de pie y regresa en pos de Bernabé. Fiel a su principio de testificar y hacer discípulos, regresa Pablo. Dios le hizo recuperarse para que el mundo vea el testimonio de que Dios jamás suelta a sus discípulos. Pablo lo había dado todo por Dios, por tanto le pertenecía a él. Su vida estaba en las manos de Dios. Y ahí es cuando cobra sentido la palabra de Dios en 2 Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo, el discípulo, testificó fielmente en Listra y discipuló a los creyentes. Los discípulos de Listra que se mencionan en las Escrituras son el hombre cojo, Loida y Eunice, la madre y abuela de Timoteo. Es decir, la predicación no fue en vano. De toda una multitud, podríamos deducir que fueron solamente 3 personas las que siguieron a Pablo, las que se entregaron su vida a Cristo. Pero cuánta importancia y repercusión tuvo en el pueblo cristiano el día de hoy.
Y en 2 de Pedro 2:9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y eso es lo que predicó Pablo. La pregunta es aquí, mis hermanos, ¿de qué estamos predicando hoy en día? A usted como pastor, a usted como diácono, a usted como siervo del Señor, ¿de qué está predicando hoy en día? ¿Un evangelio light? ¿Un evangelio humanista? ¿O está invitándolos para arrepentimiento y perdón de los pecados en el nombre de Jesús, para que cada uno de ellos sea bautizado? Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, Iglesia de Dios, séptimo día. Gracia y paz a vosotros, amados hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas.